Esa parte no. Esa parte no, porque todavía no había empezado la clase. Así es. Bueno, ¿ahí se ve bien? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto, Gus. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo las funciones trigonométricas que eran seno de alfa o beta o el seno del ángulo que quiera, el coseno y la tangente. Y dijimos que eso se aplicaban a triángulos rectángulos. Pero muchas veces no tenemos triángulos rectángulos, entonces no podemos utilizar esas funciones. Por ejemplo, si tomamos el triángulo grande, el que forma aquí este ángulo, ahí ya no tenemos los 90 grados. Entonces no podemos utilizar funciones trigonométricas. Vamos a apelar a otros dos recursos, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. Cuando el triángulo es isósceles, lo que se suele hacer es decir, bueno, lo divido en dos triángulos rectángulos. Cuando se puede, ¿no es cierto? Si este faldón fuese distinto a este otro, ya no sería isósceles, entonces no puedo decir que esta parte de la cercha va a ser igual a esta otra. Van a ser distintos, pues ya no está en espejo, entonces no lo podemos dividir de esa manera. Entonces, para recordar cuáles eran los triángulos no rectángulos, que son los oblicuángulos, tenemos acutángulos, cuando todos sus ángulos son menores de 90 grados, que dentro de eso vamos a encontrar los triángulos equiláteros, los escalenos y los isósceles, y los oblicuángulos cuando tiene un ángulo mayor que 90 grados. Obviamente va a poder ser solo un ángulo mayor que 90 grados, porque los otros dos van a quedar bien agudos. Pero esos serían los triángulos oblicuos. Este se llama obtusángulo. Entonces, como les dije recién, vamos a empezar a utilizar los teoremas del seno y del coseno. Estos dos teoremas se pueden usar tanto para triángulos rectángulos como triángulos no rectángulos. En este caso, como era esta casita a dos aguas, pero siendo un triángulo isósceles, ahí sí lo podíamos dividir en dos triángulos rectángulos iguales y podríamos utilizar en cada una las funciones trigonométricas que hemos visto. Un ejemplo de eso que nos va a servir para repasar lo que vimos antes es calcular la altura h y los ángulos alfa y beta en este triángulo isósceles, utilizando funciones trigonométricas. A ver, díganme ustedes cómo hago para calcular alfa. ¿Qué función trigonométrica puedo usar? Obviamente en base a los datos que tenemos. Seno. Función coseno, porque tenemos Seno de alfa. tangente y hipotenusa. A ver, coseno de alfa, cateto adyacente, que sería esta altura h, sobre la hipotenusa, que es 5,83 metros. Y de ahí, despejo h. ¿Cómo quedaría h? 5,83 dividido el coseno. No.
Fíjate, 583 está dividiendo h, pasa al otro miembro multiplicando el coseno de alfa. ¿Tenemos alfa? ¿Sabemos cuánto vale alfa? No. 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 Entonces esa función coseno la averiguaremos, la usaremos después cuando hayamos averiguado cuánto vale alfa. A ver, alguien dijo seno. Sí, función seno, pues casi todo puesto sobre hipotenusa. Tenemos 3 Bien. metros, casi todo puesto. 3 metros, claro, porque abajo mide 6. Entonces la mitad del lado que hace de base de la casa esa es 3. Entonces conocemos que del triángulo rectángulo un cateto mide 3 y la hipotenusa mide 5,83. Le dijo acá el amigo es que este cateto opuesto vale la mitad de esta base. Si la base medía 6, el cateto opuesto va a medir 3. Entonces, seno de alfa, ¿cuánto les queda? ¿Se cuenta? Seno de alfa sería 3 sobre 5,83. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y acá ¿Cuánto le Agustín da? dice que da 0,514579759. Bien. Esto es adimensional. Fíjense que acá tenían metro, así que se simplificaron, quedó adimensional. Entonces, para calcular alfa, lo que hacemos es el arco seno de ese valor 0,5145797959. ¿Y que les da cuánto? Que ustedes en la calculadora lo hacen con shift seno de ese valor. Dígamelo ya en grados, minutos y segundos. Y sería de forma compleja. Acá dice Constanza, 30 grados, 58 minutos, 9,73 segundos. Agustín también. Vale. ¿Y beta cómo lo calculamos? Beta era restándole, puede ser algo. Sí. ¿Cuánto A es ver, la suma de todos los ángulos de cualquier triángulo? Los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre 180. suman lo mismo. 180, muy bien. Entonces yo digo 180 grados, menos el ángulo recto que tiene 90. Perdón, salí por este ángulo. Está bien. Mientras, digamos, me quedan 90. 90 menos 30 grados, 58,973 segundos, digamos. O sea, los dos le resto 180. Resto un ángulo y le resto otro. Siempre a beta se le hace eso, los 180 menos. Bueno, ¿se sabe? en realidad vos sabés que entre alfa y beta van a medir 90 grados. Así que podrías, en vez de usar 180 menos 30, poner directamente 90 menos 30 y ya te queda. Digamos, sí. a los 90 lo restás mentalmente. Pero eso siempre se hace que te falte conocer un ángulo. Si vos conoces 2 y te falta 1, le restás a 180 los 2 que tenés y te da. Sea recto, sea rectángulo el triángulo o no. Para cualquier caso haces eso. Y profe, ¿Y cuánto les quedó? no hace falta hacerle eso. ¿Cómo?
¿Cómo? Al alfa no hay que restarle 180. Se Y hace lo que pasa es que alfa lo calculaste con el arco seno, sí, entonces no te hace falta hacer nada para el alfa. Usaste pero la también función trigonométrica. se podría hacer de Si, esa forma. si tuvieras beta, sí, Ah, bien. pero sin tener beta te van a quedar dos incógnitas. Esta forma se puede usar cuando te queda solo un ángulo por conocer. Tenés que Claro, conocer tenés que dos. tener una sola incógnita. Acá, bueno, el beta les da 59 grados, 1 minuto, 50,27 segundos. Perdón, también hay otra forma de calcular beta. ¿Alguien me la puede sugerir? Una restando. Acá dice Agustín con el coseno. Yo digo Con el que, coseno. por ejemplo, vamos a probar con coseno, otros dicen con tangente, Jazmín. Tangente no tenés la H, todavía no podés. Todavía no Miren, podemos, pero si tuviéramos el valor, sí, pero por ahora, fíjate, beta, el coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sabíamos que vale 3. Va. No sé qué dice Loida, no lo entendí, ahí se me fue. Bueno. ¿cuánto les da este cosa? 3 dividido 5,83. Tendría que dar igual como el 180 menos 30 Pero grados. primero tenés que sacar el coseno, que te va a dar un número largo que comienza con 0, que es la relación entre esos dos. Te va a dar un número. Y después con ese número haces shift coseno ese número y ahí te va a dar el ángulo. Bien, dígame cuánto es este coseno de beta. No beta, sino el coseno de beta. ¿Alguien lo hizo? Espera que yo no tengo la cálculo acá, puedo buscarla. 0,5145 me da. Y más Tenés más decimales. ¿Por qué tenés 4 decimales nomás? ¿La tenés configurada para que te dé 9 decimales? Sí, profe, ahí me dio 10. Me dio 9 ahora, decimales. A ver, díctamelos todos. 0,5145. Me da 0,5145 79 75 9. Bien. Y ahora sin borrar eso, hace, para calcular beta, el arco coseno de ese número que acabas de sacar. O sea, aprieto Shift, coseno. De answer. Shift coseno y el answer. Apretás Shift coseno answer si tenés el número del coseno ahí en la calculadora. Si no, directamente podés poner Shift coseno y escribís el número ese. Me da 59,0306 3031, ¿puede ser? No, pero dámelo en grados, minutos y segundos, por favor. 59 grados, 1 grado, o sea, 1 Un minuto, minuto. 50,27 segundos. Fíjate que Bárbaro, es lo mismo que el mismo valor que se obtuvo restándolo de 180 grados, le restamos 90, nos quedan 90, le restamos los 30,58 y nos queda el mismo valor. O sea, yo el ángulo beta lo puedo haber obtenido por esos dos caminos distintos. Como que este camino es más sencillo también, puede ser. Los dos son sencillos. No, qué sé yo. Los dos son
Similares. Y ahora para calcular H, ¿qué opciones tenemos? Tenemos 4 opciones. A falta de una. 4 opciones válidas, por lo menos. Y tenemos la tangente. Tangente, a ver. ¿Tangente de qué ángulo? ¿De alfa o de beta? ¿De qué Si hacemos ángulo? de alfa cateto opuesto sobre cateto adyacente, Bueno, tangente de alfa, cateto opuesto, 3. Adyacente, la hipotenusa. Pasa que escribí tan mal esto. ¿Eh? Donde No, la H, la hipotenu- altura. La- Claro, el perdón. adyacente sería el H. Perdón, H la altura. De donde H estado dividiendo, la paso a multiplicar al otro lado y tangente de alfa va a pasar a dividir. ¿Y cuánto les queda esta cuenta? Acuérdense que alfa lo tenemos acá, 30 grados, 58 minutos, 9:73 segundos. ¿Cuánto les quedó eso? Profe, la tangente, ¿qué dato tengo? ¿Y el ángulo? Pones El ángulo. tangente, para obtener ese dato de tangente de alfa, tenés que poner tangente y escribir el ángulo. ¿Cuánto vale alfa? ¿Te acordás? Ahí está 30 subrayado. Tangente de, pon tangente 30 grados, Sí, 58, volvés a apretar la tecla de grados, minuto y segundo. sí. Después pone 1 o 9, no leo bien. 9. 9,73. 9,73 y volvé a apretar la tecla. ¿Mm? Sí, Y ahí se me. reparan. ¿Cuánto te dio H? 30 grados, 58 minutos. Eso es alfa. ¿Cuánto es 3 dividido la tangente de alfa? 4 grados, 59 minutos, 56 Escúchame, segundos. H, disculpa, pero H es una distancia, se tiene que dar en metros. Sí, perdón, 4,99885. 49988, sí. Bueno, 5 metros. Fíjense, eso fue usando la tangente de alfa. Si usásemos el seno de alfa, o sea, el seno de 30 grados, 58 minutos, 9,73 segundos, eso sería el cateto opuesto sobre, me equivoqué, ¿Por? porque tenía que usar beta. Seno de beta es 3, no, tampoco. Sí, seno de beta es igual a H sobre 5,83, porque H sería el Ahí está. cateto opuesto de... ¿Sabe que me confunde el H? Creo que leo H, leo hipotenusa. Lees hipotenusa, sí, me pasó a mí también. El seno de beta es Sería igual. H sobre 5,83, ahí está. De donde H
En este caso 583 estaba dividiendo, lo pasamos a multiplicar al seno de beta. Y me tendría que darlo de vuelta a los 5 metros. Acuérdense que Seno beta de beta tenemos es que hacer 59 seno de 59, 1 grados 1 minuto, 50,27 segundos. segundos, y lo multiplicamos por 583 y nos va a dar la altura. Y nos va a dar centésimas o milésimas de diferencia, pero nos va a dar la misma, nos va a dar 5, casi 5. Y este no lo vamos a hacer, pero lo indico. Si usásemos el coseno de alfa, es cateto adyacente, que es h, sobre 5,83. Si despejamos h, nos tiene que dar 5. Y la otra es Pitágoras. ¿Cómo quedaría h calculado con Pitágoras? Yo sé que 5,83 es la hipotenusa al cuadrado, es igual a h al cuadrado más 3 al cuadrado. Si de ahí despejo h, me queda 5,83 al cuadrado. Este más 3 al cuadrado pasa como menos 3 al cuadrado. Y el cuadrado del h pasa como 6. Y también tiene que dar 5. Sabemos que tenemos 4 opciones para calcular esa altura h. Bueno, esto fue un repaso. Y tangente de cualquiera de los dos ángulos. Tangente de cualquier. Lo hicimos al principio, Eso, con tangente cualquiera, alfa. ¿no? Podríamos haber hecho con tangente beta. Con cualquiera de los dos, la. Profe, Sí. ¿Sí? ahí cuando me dijeron calcular la tangente no me está dando en la calculadora mía, donde hicieron tangente de 3 sobre hipotenusa ahí abajo. ¿Le pusiste paréntesis? Pusiste tangente paréntesis 3 Por, sobre Pero lo 583. resultó de tangente, no encuentro del ángulo. Era 30 grados, 58 minutos. Sí. ¿Cuánto No, te dio eso? o sea, pongo shift tangente o tangente directamente solo. No. Si vos buscas la tangente, pones tangente. Si vos buscas el ángulo, pones shift tangente. Sí. ¿Vos qué datos tenés ahí? Tengo los 30 grados, 58 minutos, O sea, 9.73. tenés el valor del ángulo. Ahora querés ver cuál es la tangente del ángulo. Sí. Entonces directamente pones tangente y Sí. escribís el ángulo. Y 30 me da grados. 0,6001 33 23 8. Bien. O sea, Y eso lo multiplica por 583. A ver. No, por 3, perdón. ¿Cuál es? Por No, 3. para. Deja ver cuál lo hicimos recién. Es 3 dividido la tangente de ese. 3 Sí. dividido ese resultado. 3 dividido answer. Bueno, el resultado es. Yo creo que hay uno solo que participa en la clase, los demás están dormidos. Abigail ha aportado los resultados, hay varios por escrito. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Hay dos, pero sí. No son muchos, pero hay más. Hay más. Bueno, acá tenemos más prolijito. Todo lo que hemos hecho a mano. Bueno,
Habíamos dicho que esas funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, tanto como Pitágoras, lo podemos usar en triángulos rectángulos, pero como ahora vamos a los oblicuángulos, donde ya no tenemos un triángulo rectángulo, vamos a usar el teorema del seno y teorema del coseno, que sirve para cualquier triángulo, sea rectángulo o no. Fíjense en esta figura de la derecha. ¿Qué me dice el teorema del seno? Dice que un lado A, cualquiera de ellos, es al seno del ángulo que se opone, es el que está enfrentado. Como el lado B es al seno del ángulo que se le opone, y como C es al seno del ángulo que se le opone. Ojo, no pueden mezclar ángulos, siempre en el denominador va el ángulo que está enfrentado al lado que usemos. Ojo que las letras pueden cambiar, se puede llamar de cualquier manera tanto el ángulo como el lado, pero siempre es el ángulo que se le opone al lado en cuestión. Y esto se usa de a dos, no podemos usar las tres igualdades, usamos de a dos. Si tenemos como dato A y B, esto es C, no lo vamos a usar. Si tenemos A y C, la que no vamos a usar es B. O si tenemos alfa y beta, no vamos a usar que tiene gamma. Solo lo van eligiendo. Acá dice qué opciones, en qué opciones se puede usar el teorema del seno. Esto no hace falta que lo memoricen ni nada. Simplemente sabiendo que de la igualdad entre dos razones tiene que dar solo una incógnita, es suficiente. Si tienen dos incógnitas es que no lo pueden usar. Así de simple. Y esto lo vamos a ver en un ejemplo. Calcular la medida de la barra BC. La barra BC, esta que está aquí abajo, y los ángulos alfa y gamma, sabiendo que el ángulo beta es de 46 grados, que la barra AC mide 2,6 metros y la barra AB mide 3,2 metros. Fíjense, acá yo puse BC, es mi incógnita. BC es mi incógnita, es al seno del ángulo que se le opone. BC es al seno de alfa. Como mi dato de ángulo es el 46 grados, que es beta, voy a utilizar el lado que se le opone a beta, que sería 2,6 sobre seno de beta. Que también, si lo quiero pensar de la otra manera, es igual a 3,2 metros sobre el seno de gamma. ¿Qué problema tengo al usar esto? ¿Qué ven de raro ahí? O lo mismo si uso BC a seno de alfa. Capaz que si pones seno de 46 grados, así queda más claro cuáles son datos y cuáles no. Bien, ahí lo pongo. A ver, se me pierde el curso. O sea, la técnica aquí, perdón, Gustavo, la técnica, fíjense, Gustavo ahí escribió, tomamos una igualdad con las cuatro, es una proporción, ¿no es cierto? BC es al seno de alfa,
por ejemplo, como 2,6 es al seno de beta, que es el que 46 tenemos, grados. que vale 46 grados. Podemos poner beta o podemos poner 46 grados. Siempre la estrategia es la misma. Yo en esos 4 tengo que tener uno que es el que quiero encontrar el valor, pero tengo que conocer los otros 3. Entonces, fíjense que siempre me tiene que dar una sola incógnita. En las 4, cuando planteo una proporción, hay una que no conozco, la pongo con letras, la pongo con letras, con una X, con un signo de pregunta. Y los otros 3 tienen que ser conocidos. La única forma, en este caso, de lograr eso sería lo que está escrito en pantalla, porque si queremos usar el 3,2, no conocemos todavía el valor del ángulo gamma. Y tampoco, bueno, tampoco conocemos el valor del ángulo alfa. Entonces, el único ángulo que conozco es el ángulo beta. Entonces, sí o sí, tiene que estar el término que utiliza el ángulo beta. O sea, 2,6 es al seno del ángulo beta. Pero ahora hay que calcular como acá. En las dos opciones tengo dos incógnitas. En esta tengo BC, que es incógnita, y seno de alfa, que es incógnita. Y en esta tengo 3 incógnitas, BC, seno de alfa y seno de gamma. Entonces esta ya la descarto. Y uso esta primera. ¿Cómo hago para calcular el ángulo alfa? Tengo que utilizar nuevamente el teorema del seno, pero utilizando los lados conocidos. Fíjense, 2,6 metros es a seno de qué ángulo. ¿Cuál es el ángulo que se le opone a 2,6 metros? Beta. Beta, que mide 46 grados. Como 3,2 metros es al seno de qué ángulo. Alfa. No, ¿cuál se le opone a 3,2? Y. Sí, Gamma. Gamma. Gamma, Sí, sí. parece una I. Es el que está abajo a la izquierda, ¿cierto? Entonces, ahora despejo seno de gamma, lo llevo para el otro miembro. Seno de gamma sube en el otro miembro como un factor. Me Y queda de 1,46 lo paso a multiplicar. Y el 2,6 a dividir. ¿Y cuánto les da eso? Sería como una regla de 3 simple, profe. Me das viene de La ahí. proporción. Es una proporción y una proporción es la regla de 3 simple, es una proporción. ¿Sí? Me da 0 grados 53 minutos y 7,23 segundos. Para. No te puede dar un ángulo, porque es el seno del ángulo. Te tiene que dar 0, algo, pero no es un grado. 0,88, 53, 0,88, 41. sí. Claro, eso 0,88, 53, ¿cuánto? 41, 29,2. Bien. Y ahora sí se puede utilizar ese valor de seno de gamma. A ver dónde estábamos. Ahora calculamos con ese seno de gamma, hacemos el arco seno de 0,88, 53, 41, 292 y te da el ángulo gamma. ¿Cuánto es ese ángulo? 62, 17. Para en grados, minutos y segundos, dámelo. 62 grados 17 minutos y 36,78 segundos. Bien. Y ahora que ya tenemos dos ángulos, podemos saber cuánto mide alfa. Que va a ser los 180 grados, que es la suma de los tres ángulos,
menos 46 grados y menos 52 grados, 62 grados, perdón, 17 minutos, 36,78 segundos. ¿Y eso cuánto les da? Profe, ¿por qué son 180 menos, así menos 40? Eso es lo que no entiendo. Porque en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores da 180. Modificar el triángulo para cualquier lado, hacerlo más grande, más chico, la suma siempre te va a 180 grados. Bien. ¿Cuánto les da esto? 68 grados, 42 minutos, 23,22 segundos. 23, 22. ahora ya teniendo alfa, así puedo reemplazar en la de arriba. Entonces BC va a ser 2,6 metros sobre seno de 46 grados, y el seno de alfa que estaba dividiendo lo paso a multiplicar. Seno de 68 grados, 42 minutos, 23,22 segundos. ¿Y cuánto les da eso? $3,3676. Bueno, pongámosle 3,37 metros. Y ya tienen calculada esa barrita CB. Acá lo tienen más prolijo. Ah, viste, profe, a mí me parecía que no daba Y a mí también me dio 71,42, sí. Sí, a mí también me había dado eso. 71,42, 23. Ah, profe, a mí también me dio 3,43. Bárbaro. Bueno. De todos modos, si bien me pasaron mal ese ángulo, pero Sí, el procedimiento fue el mismo. el razonamiento es ese. Perfecto. Entonces acá ya les queda prolijito para cuando vean el video. Ahora tenemos el teorema del coseno. Fíjense que usa el lado B y C y el ángulo barrido por esos dos ángulos, o el ángulo comprendido entre esos dos lados, para obtener el lado que se le opone a alfa, o el tercer lado del triángulo. Esto también se puede usar en triángulos rectángulos o no rectángulos. Fíjense que es muy parecido a Pitágoras, la fórmula empieza igual, solo que después le resta menos 2b por c por coseno de alfa. Noten que a ver, se pierde. Fíjense, si yo acá tengo, en este caso el lado que le llamamos A, del otro lado voy a tener el ángulo que se le opone. O sea, no puedo usar cualquier ángulo, es siempre el ángulo que se le opone al lado que yo tenga en el primer miembro. Este lo podemos utilizar, este teorema, cuando tenemos los dos lados y el ángulo que se le opone, o cuando tenemos los tres lados y ningún ángulo.
Ya vamos a hacer un ejercicio de En ese eso. caso, digamos, pasamos todo al otro miembro y despejamos coseno de alfa. Y ese coseno de alfa, después hacemos shift coseno y nos da cuál es el ángulo alfa. Con el mismo procedimiento hacemos con otro ángulo. Bien. Bien. Fíjense, en este ejercicio tenemos que calcular la medida de la barra BC y los ángulos beta y gamma. Ahora no conocemos beta. Sabiendo que alfa es de 71 grados, 42 minutos, 23,22 segundos. Y tenemos las dos barritas. Entonces, me van a ir dictando BC al cuadrado es igual. ¿Cuánto mide la barra AB? Es reemplazar en la fórmula nada más. 3,2. 3,2 y la elevamos al cuadrado. Más, ¿cuánto mide la barra AC? 2,6. 2,6 y la elevamos al cuadrado. Menos 2 por la barra B, que era 3,2, ya no la elevamos al cuadrado, por la barra C, que es 2,6, por el coseno de alfa, que era de 71 grados, 42 minutos, 23,22 segundos. Y este cuadrado lo vamos a tachar y le vamos a poner una hermosa raíz cuadrada que abarque todo. Les sugiero que cuando hagan en la calculadora, lo último que hagan sea la raíz. Vayan haciendo 3,2 al cuadrado, le suman 2,6 al cuadrado, a eso les restan. Si quieren pueden poner un paréntesis acá. Sí, pongan paréntesis porque si no les puede dar más. Hacen 2 por 3,2 por 2,6 por el coseno del ángulo y a eso le sacan el igual, para tener una respuesta a todo lo que va abajo. Y después finalmente hacen raíz de lo que les quedó. Porque si ponen raíz primero es muy fácil equivocarse. Háganlo y díganme cuánto mide BC. Puede ser que da 3,43, 17, Perfecto. 55, 24, 4. Bueno, lo dejamos en 3,43 nomás. Perfecto. Así de simple solucionamos. Fue reemplazar valores. El único cuidado es utilizar el ángulo que se opone al lado BC. Como que es más sencillo que el teorema del seno, me parece. Mira, puede ser. Para mí son sencillos los dos. Es cuestión de hábito. Y acá tienen lo mismo que hicimos, pero en limpio. Primero dio 11,77 y a eso le sacamos las raíces. Ahora vamos a calcular y de los ángulos beta y gamma. Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior 2 segundos, por favor? Listo, gracias. Ahí Abigail levantó la mano, no sé si tiene alguna duda. Sí, a mí me da 4,73. No sé cómo, por qué. Me parece que has puesto mal en la calculadora. Me voy a fijar. Porque es el mismo valor que traíamos de la otra, calculándolo con teorema del seno.
Si fuese distinto, te diría que podés tener razón, pero es difícil. Bien, calculemos los ángulos beta y gamma. A ver. Fíjense, yo acá planteé el teorema del coseno y puse en el primer miembro, para poder calcular el ángulo beta, puse en el primer miembro el lado que se le opone a beta, que es el lado AC. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? 2,6 sería. Uy, no escucho. ¿Cuánto mide el lado AC, que es dato? 2,6. Para, que tengo problemas. A ver. Tenés el micrófono apagado, Gus, así que no te escuchamos. Bueno, ahí está mejor. Ahora sí escucho yo. Ahí estamos, ahí te escuchamos. Perfecto. Bien. Entonces le decía, como estamos buscando el ángulo beta, que es nuestra primera incógnita, en el primer miembro de esta igualdad, necesito el lado opuesto, que es el lado AC. ¿Cuánto mide el lado AC? 2,6 metros. 2,6 y está al cuadrado, así que le pongo al cuadrado. El lado CB, ¿cuánto mide? Ese lo calcula, no sale ahí, pero lo calculamos recién. Era 3,43 metros. Y también al cuadrado. El lado AB, ¿cuánto mide? 3,2 metros. 3,2 al cuadrado menos 2 por 3,43 por 3,2 y por coseno de beta. ¿Cuál es mi incógnita? El coseno de beta. Tengo que sacar primero el coseno de beta para luego calcular beta. Entonces voy a despejar. En el primer miembro tengo 2,6 al cuadrado. Este 3,43 a coseno de beta está sumando, así que pasa restando. Este 3,2 también está sumando, pasa restando. Y ahora fíjense esto. Este menos 2 por 3,43 por 3,2, ¿qué le está haciendo coseno de beta? ¿Está sumando? Lo está multiplicando. Entonces lo voy a pasar dividiendo, con signo y todo. Menos 2 por 3,43 por 3,2. Y eso me va a dar igual, no al ángulo beta, sino al coseno de beta. Hagan esa cuenta, no se olviden de poner paréntesis por las dudas. Y no se olviden de poner el signo. Perdón, el 3,2 del numerador también está elevado al cuadrado. Perdón. El que está pegado al signo igual. Ahí está. Ahí está.
Lo que me olvidé de decirles, después cuando termine esto lo vamos a hacer, es ver el problemita ese que tiene el teorema del seno en la calculadora. Cuando da un ángulo obtuso. Sí. Puede ser que me dio menos 75, 78, 15, Es 87. difícil porque el número de arriba era negativo y el de abajo también es negativo, entonces menos por menos te va a dar más. ¿Cuánto te da 2,6 al cuadrado menos 3,43 al cuadrado y menos 3,2 al cuadrado? Hasta ahí, ¿no? Ahí lo vuelvo a hacer. Dame solo el numerador y lo anoto acá. Eso da 15,2449. Negativo, ¿no? Menos Sí, 15, menos sí. 15. 15, 24,49. 15,2449. Ahora denme solo el denominador. Da menos cuánto. Ese me da menos 21,952. Bien. El menos con menos se va, me va a quedar un número positivo. Hagan esta cuenta entonces, 15, 24, 49 dividido lo que les dio ahí. Que queda 0, algo. Me da 0,69446519,6. A ver, disculpa. ¿Cero cuánto? 69, 44, 65, 19, 6. Bien. Ahora el ángulo beta va a ser el arco coseno, ya no es arco seno, sino arco coseno, de ese valor 0,69, todos sus decimales. ¿Cuánto te da? Debiera dar los 46 grados. Sí, da 46 grados, 0 minutos, 55,38 segundos. Exactamente. Bien. Y por último, el ángulo gamma va a ser 180 grados menos los 46 grados esto que sacamos y menos el ángulo alfa que era de 71. 71 grados, 42 minutos. ¿71 grados? 42 minutos. ¿Y cuánto, Vicky? Ya te digo, espera que ahora me perdí yo de vuelta. 42 minutos, 23 con 22 segundos. Bien. ¿Y eso da?
No, bueno, vamos a ver qué dicen los alumnos, si lo han podido encontrar. Siempre partiendo de la base que entre los tres suman 180 grados. ¿Cuánto daría, chicos? 62 grados, 17 minutos, 36,78 segundos. Sí, a mí me dio 41,4, bueno, pero... No, a mí me dio 16, 62,16, pero bueno, capaz que... A mí me dio decimales. 17 minutos, 41,4 segundos. Sí, ahí me dio como está en pantalla. Pero bueno, de acuerdo a cómo carguemos, puede haber una pequeña diferencia. Bien. Profe, una pregunta. Con la calculadora me están dando varios ejercicios medio diferentes. Por ejemplo, el de hace rato me salió 3,73 y era 3,43. ¿Eso afecta mucho, digamos? Y sí. Normalmente le ponemos un margen de error, pero yo por las dudas uso todos los decimales y confía en eso. Acá seguramente en el Power tengo muchas cosas redondeadas, cosas que nosotros le decimos que no hagan ustedes, pero para hacer simple el Power lo redondeamos, si no quedó mucho número por todos lados. Bueno, lo que sí, fíjate, que tenga buena, que a lo mejor no se esté ahí agotando la pila de la calculadora, a veces suele empezar a dar mal algún número, y la otra es que la tengas bien programada. Acordate de apretar mode 2 veces y buscar que esté en grados sexagesimales, en el que dice dej. Bueno, muchas gracias. Por las dudas, chequea eso. Sí, tiene una M y una D arriba. Una M y una D. En donde dice mode. Mira, la forma más fácil de chequear, porque esas letritas pueden llegar a volver loco, es sacar la tangente de 45 grados. Si te da que es igual a 1, está todo bien. Está bien programada. Es decir, tangente 45 grados. A ver cuánto te da. Sí, me da 1. Entonces está bien programada. Bueno, me quedo tranquila. No le echemos la culpa, no es la calculadora. Ahora esperen un poquito. Falta. Perdonen un segundito. Bien. Ustedes tienen acá este triángulo que les va a traer algún problemita. Yo quiero que calculen el ángulo que tenemos en el vértice A. Este ángulo, que podemos llamar beta. O sea, acá en este triángulo no hay ningún ángulo recto, porque a simple vista se ve que no hay ningún recto. Y quiero que lo hagan por teorema del seno. Eso ahí vamos. Entonces, funciones trigonométricas, Pitágoras, lo dejamos de lado, no lo podemos usar. Conocemos los tres lados
y un ángulo. Entonces podemos trabajar, nos permite teorema del coseno y teorema del seno. Con cualquiera de los dos podríamos trabajar. Vamos a utilizar, a sugerencia del profe, el teorema del seno, en el que dice que un ángulo es un lado es al ángulo del seno del ángulo opuesto, como otro lado del mismo triángulo es al seno de su ángulo opuesto. Entonces ahí lo escribió Gustavo, simplemente hay que reemplazar los datos conocidos, cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale el seno de alfa, y nos va a quedar despejar nuestra incógnita, la que no conocemos, el seno de beta. Porque lo que queremos encontrar nosotros es el valor de beta. Lo vamos a encontrar a través del seno. Primero vamos a encontrar el seno y después hacemos shift seno y encontramos el valor del ángulo. Entonces, reemplacen y despejen seno de beta. ¿Cuánto vale B? Es el que se opone a beta. Siempre, claro, le llamamos 15,61. 15,61. Muy bien. ¿Cuánto vale A? Es el que se opone al único ángulo que tengo como dato, alfa. Alfa. 8,84. Bien. Entonces, ¿cuánto les da este valor de seno de beta? Por el seno del ángulo, ¿no? Por el seno de 26,43. Faltaría ahí multiplicar, Gustavo. Sí. Ah, perdón. Seno de 26,43. Ojo que acá tienen que poner 26,43 grados. No 26, la teclita, 43, la teclita. Profe, disculpe, ¿puede ser que el ángulo B valga 51 grados, 48 minutos y 41,52 segundos? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Puede ser eso? A ver, espera. Dame por favor, ya te contesto, pero dame por favor primero el seno de beta. Vos te me adelantas. Ahí le digo. Puede ser que da 0,78, 59, 81, 35, 5. Bueno, sí, ahí difiero, ahí me da 35,6. Está bien, está igual. Y ahora, beta es el arco seno de eso. ¿Cuánto te dio, me dijiste? Sí, 51,81, 15, 32,98. Grados. Fíjense, a ojo, ese valor está bien o mal. Miren el dibujo del triángulo. El ángulo es... Para mí tiene que estar mal, tendría que ser más cerrado, ¿no? O más cerrado el ángulo o más grande el valor, porque a simple vista podemos ver que mide más de 90. Es un ángulo, se le llama obtuso, ¿eh? Mide más de 90 grados. Este ángulo que está acá es el que calcularon de 51,811,5,3,298 grados. Se está dando el suplemento. Resulta que la calculadora no vio el gráfico. Trabaja con los datos que tiene, pero no sabe que tiene que dar el otro ángulo. Cuando usan teorema del seno para calcular un ángulo obtuso, lamentablemente está este problema. Nosotros no se preocupen que
en los parciales y en los ejercicios los tenemos configurados para que nunca les dé un ángulo obtuso, porque si no, más de uno va a caer y no es la idea. No es Pero tengan en cuenta. Pero tengan en cuenta. Si a 180 le restamos el ángulo ese, Claro, tendrá que dar, ¿no? Exactamente. ¿Y cuánto le da? Exactamente. Este sería un beta prima y el beta sería 180 grados menos ese 51,811. ¿Alguien hizo la resta? Y queda cerca de 130, 128 y algo. 128. 128 grados, 11 minutos, 18,4 segundos. Bueno. Ya ahora me quedo tranquilo, que se los dijimos, que ya me estaba olvidando. Y esto es importante que lo sepan. Este teorema lo van a usar bastante en la carrera. Y si lo Recuerden hacíamos que por le dan- teorema, ¿Cómo? si lo hacíamos por el teorema del coseno, ¿tiene que dar el mismo resultado? Debiera, sí. Debiera dar por el teorema del coseno el ángulo real, ¿no? El obtuso. Bueno, vamos a avanzar porque se nos va a acabar el tiempo y no vamos a llegar a terminar todo. Para calcular la cantidad de cerámica a utilizar, Victoria, ¿esto era parte de tuyo o parte mía? Vos dijiste que era tuya, pero si querés la hago, es lo mismo. Está bien, lo hago, no hay problema. Para calcular la cantidad de cerámica a utilizar, la cantidad de chapa para el techo, la cantidad de vidrio o la cantidad de pintura, necesitamos conocer primero la superficie o área de trabajo. En cualquier caso, sea de una cubierta de techo, de un piso o la fachada para pintarla. Y se pueden utilizar distintas fórmulas. Fíjense en esta primera, que se llama teorema fundamental. El área de ese triángulo es igual al producto de dos lados por el ángulo comprendido entre ellos. O sea, no cualquier ángulo, el ángulo que está comprendido entre esos lados que estoy utilizando. Y dividido 2. Que si el triángulo es rectángulo, lo hago B por C y por seno de alfa, que es 90 grados. Seno de 90 grados es 1. Entonces me queda que el área es B por C sobre 2, que es la famosa base por altura sobre 2. O sea, fíjense que es exactamente lo mismo una que otra, pero cuando el triángulo es rectángulo, ya cae de maduro que es B por C sobre 2. Pero si no, utilizan otra fórmula que la vamos a usar bastante en polígonos sobre todo, y les da el mismo resultado. Y si no, cuando no tenemos ángulos, pero sí tenemos el valor de los tres lados, utilizamos este teorema de Herón, donde dice que el área es un número llamado P, que es el semiperímetro, por P menos A, por P menos B, por P menos C, o sea, por P menos la magnitud de cada lado. Y como les dije, P es el semiperímetro, se calcula en el perímetro del triángulo, que es A más B más C, y a este resultado lo dividen por 2. Acá tenemos una planta triangular. Profe, disculpe, que ¿puede volver a la anterior? Un ratito, un segundo, ahí está. Listo, gracias. Acá tengo la suma, tengo los datos, los tres lados y el ángulo beta. No sé a priori si es de un triángulo rectángulo o es parecido simplemente. Entonces, utilizo el teorema fundamental.
tengo dos lados, que es el de 11,74 y el de 13,78, y tengo el ángulo comprendido. Entonces calculo esta superficie poniéndolos los 13,78 por los 11,74 por el seno de beta, 31,12, y divido 2. Y me queda de 41,80 metros cuadrados. Sí, ahí lo que dice es que si yo hago 11,74 por el seno de 31, me va a dar la altura del triángulo, que es de 6 y algo. O sea que el triángulo no era rectángulo, sino hubiera dado 7,13. Y si hago base por altura sobre 2, me da 41,80. Ahí cómo me doy cuenta cuál es B y C. Porque tienen que estar formando el ángulo beta. Siempre es el ángulo barrido por los lados que vas a utilizar. Bien. Puede elegir cualquiera de esos, como B y... Si lo tenés, sí. Cualquiera es B, cualquiera es C, pero el ángulo tiene que ser el que está formado por ellos dos. Y fíjense acá, vamos a utilizar el teorema de Herón. Primero calculamos el semiperímetro, o sea, sumamos los 11,74, los 7,13 y los 13,78, y a ese resultado lo dividimos por 2. Ojo, utilicen paréntesis, porque si no, si le ponen el dividido 2, les va a dividir únicamente el 13,78. Y luego multiplicamos 16,325 por 16,325 menos el valor de un lado, por 16,35 menos el valor del otro, por 16,35 menos el valor del otro. Usen todos los paréntesis. Al resultado todo eso le sacamos raíz y nos da 41,85. O sea, hemos llegado a la superficie por los dos lados, por las dos formas que hemos visto recién. En un parcial podemos elegir cualquiera de las dos. A veces le decimos sáquenlo por tal cosa, pero en general vos analizas qué datos tenés y qué podés hacer. Ambos dan el mismo resultado. Sí, un consejo es, si bien vos podés tener 2 o 3 o 4 formas de llegar al mismo resultado, tratar de usar el camino en donde uses la mayor cantidad de datos que te dan en el problema y la menor cantidad de datos que tengas que obtener vos. Si yo tuve que obtener un ángulo o un lado, pero tengo otro que no tengo que usar, por las dudas me haya equivocado y no arrastre ese error. Sí. Es como una estrategia, más. Vamos a tener 10 minutitos de descanso hasta las 1:30. Y ahí